Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Malpensante, a su espacio en redes sociales, en Facebook. Esta vez tenemos de nuevo un taller con Andrés Hoyos. Hoy se va a tratar sobre cómo escribir una columna de opinión. Como ustedes saben, Andrés es, además de escritor, fundador de la revista El Malpensante, director de la revista en este momento. Ha escrito novelas, cuentos, editor, también es columnista de El Espectador, uno de los diarios nacionales de mayor importancia, y lleva más de 12 años escribiendo columnas de opinión de manera semanal, cosa que es un ejercicio bien interesante, duro, difícil, de calentar la mano y la pluma, como dicen. Así que hoy lo tenemos a él en este espacio que nos apoya el Ministerio de Cultura, con esta convocatoria que salió al aire recientemente que se llama Comparte lo que somos. Estamos muy contentos de tener una amplia acogida y poderle llegar a los rincones, a las regiones del país e incluso fuera del país mismo. Así que yo les quiero simplemente dar la palabra a Andrés, anunciar que está su libro, Manual de Escrituras. En este momento vamos a hacerle un tris de propaganda al que es el Manual de Escritura Escolar. Tiene un montón de trucos que ustedes no se imaginan, además de ejercicios para trabajar en el área de la escritura básica. Y hoy nos va a mostrar Andrés en un proceso fácil y desenfadado, cómodo, en una conversación con su propia pantalla, diría yo, y con su propio texto, de cómo va evolucionando una columna de opinión. Así que bienvenido, Andrés, pero empiece por contarnos qué es una columna de opinión. Cuéntenos qué es eso. Bueno, muy buenas tardes. Aquí controlando la luz. Si yo fuera verdaderamente amigo de la señora pantalla, le diría que me regalara un whisky, pero vamos a, vamos a tomar esto a palo seco, porque somos gente sumamente seria. Estaba revisando en mis archivos, pues mi, mis archivos del computador. ¿Cómo se llama eso? A ver. Bueno, y resulta que yo empecé a escribir columnas en El Espectador en el quinto mes de 2008. Hace pues la bobadita de 12 años y unos cuantos, y un par de meses, unos 3 meses más. He venido escribiendo una columna por semana y en el proceso, pues evidentemente, una de dos, o soy caído del zarzo o algo aprendido. Eh, entonces, digamos que, que ya hoy en día tengo más o menos domesticada la escritura de las columnas. Eh, Buenas columnas, señor Hoyos, a ver, no siempre. Una vez al año, por decir cualquier cosa, por dar se me va un error grueso, ¿sí? Me acuerdo una vez en que por cuenta de un amigo mexicano que era diplomático en ese momento en Alemania, me dio unas informaciones muy impactantes sobre las deudas de Berlín y no sé qué, y yo quedé muy impresionado porque eran unas cifras gigantescas y pues no le di una revisión a fondo y resulta que me ha metido un cero a la derecha más de la cuenta. Entonces, mi columna tenía unas cuentas espantosas. Yo esa semana, después de averiguarlo, ni siquiera la envié por correo, porque una de las cosas que hay que hacer hoy en día es publicarla en el papel, que salga en la página web del periódico, que el periódico hoy en día les está pidiendo a los lectores que se suscriban de alguna manera, pues creo que les da una o dos miradas al mes o 3 miradas al mes gratis y después se las quita. Pero yo tengo pues un sistema, un correo colectivo masivo que se llama YMLP, y yo envío a un grupo grande de gente
el enlace a la columna, puedo averiguar incluso quién hizo clic. Y pues ahí voy viendo, ahí veo, alcanzo a ver si la abrieron más, si la abrieron menos. Bueno, esa vez que cometí ese error colosal, no la envié. Dejé a todo el mundo colgado de la brocha. Dije, los que vieron aquello, tampoco corregí porque uno reducir a la décima parte sus argumentos por un error evidente, pues no conviene. Entonces, una vez al año hay algún error grueso. Y, no sé, una vez cada 5 o 6, realmente uno siente que le salió redonda, elocuente, buena, de tarde en tarde, me felicita la gente, lo cual pues está bien. Y las otras veces, pues yo procuro que la columna sea una columna eh, bien organizada. Ahora, ¿qué es una columna? Bueno, una columna en términos, digamos, literarios, si se puede, yo soy un escritor de literatura, tengo derecho a mirarlo así, es un ensayo muy breve. El periódico El Espectador nos pone, nos da, dada su página impresa y otras cosas, nos da 3.500 caracteres. Eso es una baldosa, eso es muy chiquito, una baldosa. Entonces, ¿qué pasa en 3.500 caracteres? Uno al comienzo, cuando está muy neófito, se le puede ocurrir que, por ejemplo, una columna puede tener 2 ideas de base y desarrollarlas bien. Pues no, no cabe. Cabe una idea de base con las cosas acompañantes. Cabe una anécdota bien relatada, pero no caben 2, no caben 3. Y obviamente, pues hay unos aspectos formales en la columna que yo los discuto en el manual de escritura que ahorita les estaba mostrando. Diana les mostró la versión escolar. No sé, aquí no sé cuántos escolares haya, pero hay una versión pues para adultos, comillas, que es un poquito más compleja, no tiene ejemplos, hay algunas cosas que no tiene, otras que sí tiene. Pero yo ahí explico que todo texto de alguna importancia debe tener un lead, que es un primer párrafo, a veces puede ser una oración o 2 nomás, que debe abrir el apetito, debe intrigar a las personas, las debe incitar a leer el resto de la columna, que tampoco pues es la Biblia ni es un libro larguísimo, pero igual yo tengo el recuerdo, y no voy a dar el nombre, de una dama, podría ser hombre también, que escribía columnas en el tiempo, hace unos años, y yo no podía llegar nunca al final de la columna porque era tal el enredo y el tedio que yo decía, pues esto es imposible, ¿no? Entonces, evidentemente 3.500 caracteres es poco, pero puede ser mucho. Entonces, un lead, un abrebocas, que ahorita les voy a mostrar en el caso de la semana pasada, que ya ustedes debieron recibirla, la mayoría de ustedes en versión final PDF con fotico, pues, del señor, foto del periódico. O sea, así salió. Y ahorita les muestro la versión estrictamente original. Como yo dije, esta vez voy a guardar versiones para poderlas mostrar a la gente para que vean cómo hago yo. Ahora, ¿cómo hacen los demás? No tengo ni idea, pero sospecho que mucha gente debe hacer algo análogo a lo mío, con una serie de sesgos personales que obviamente dependen de cómo se juzga uno, cómo juzga uno sus habilidades, cómo juzga uno su talento, y dónde se siente fuerte y dónde se siente débil. Ahora, es importante entender, y eso está en el manual. A ver, Diana, por favor, sube el manual azul, ¿lo tienes por ahí? No, el otro. El Bueno, azul no lo ambos. tengo aquí a mano, Bueno, pero este es el bueno, escolar. en el azul yo explico que las ideas, creo que en este también, que las ideas tienen origen, que la idea para una columna o para un ensayo no puede ser, digamos, abstracta y genérica. Voy a escribir sobre el Estado colombiano en
año 2020. No, eso no es un enfoque. Uno debe tener una dudita, un elemento. Obviamente se vale, pues, y a veces se exige que sea de actualidad, que sea una cosa que esté pasando, pues uno no puede empezar a escribir, qué sé yo, que a mí me diera mañana por empezar a escribir sobre el proceso 8000. Bueno, eso ya pasó. No es un tema de columna corriente. Entonces, uno escoge eso y entonces hace un poco lo que yo hice esta vez. A ver, les anticipo simplemente, la columna se llamaba La educación presencial y partía, pues yo soy padre de familia, tengo 2 hijos que han estado pues aquí en cuarentena, guardados en la casa durante 6 meses, y empieza a surgir el potencial, que entre otras cosas hoy está más o menos de actualidad, porque hoy en Europa y en buena parte del mundo se abrieron las clases presenciales para arriba y para abajo, etc. Entonces, pues era un tema más o menos obvio de, de, de interés, y dije, bueno, muy bien. Ahora, hay que buscarle el título. El título, la educación presencial, pues no es misterioso, pero uno de tarde en tarde le pega un título un poquito más exótico, más raro. Pero pues obviamente el título tiene sentido, que llame la atención, que le diga a la gente un poco de qué se trata, que le diga de qué no se trata, y que de alguna manera diga, bueno, diga a la gente, bueno, pues vamos a mirar este señor con qué sale ahí. Vuelta y juega, yo, si me mira, si me pone un espejo y empiezo a hablarle al espejo, yo no me siento pues el genio de la columnística, yo creo que a veces me salen bien, otras veces no tanto. El espacio al que me acostumbré ya, a la baldosa de las 3500 caracteres, usualmente hace que uno tenga que dejar por fuera muchas cosas. Un ensayo, por así decirlo, y toda columna podría de alguna manera expandirse a un ensayo, no siempre vale la pena, pero podría expandirse. Un ensayo redondea y realmente le da las vueltas al tema. Una columna tiene que dejar cosas por fuera. Cada rato la gente me manda correos, se le olvidó tal cosa, y yo le digo, bueno, pues sí, 3500 caracteres. De todas maneras, les voy a mostrar entonces, pensando en la educación presencial, las notas originales que tomé. Entonces, aquí está, un momentico, creo que es esta. No, esta no es, espérate. Esta. Bueno. Entonces, si lo pueden ver aquí, yo simplemente me senté a escribir. Como verán, al fin, a ver, el formato de esto es que yo, a ver, pongamos párrafo, yo siempre dejo 0,5 centímetros en la primera línea de indentación para saber dónde hay párrafos. No pongo sangrías interiores de ninguna especie y uso el espacio sencillo, ¿ok? Bueno, entonces, pequeños párrafos sueltos los empecé a escribir. En total me salió más material del que cabe en la columna, pero igual. Entonces, aunque la educación en casa, homeschooling, tiene una larga tradición, siempre fue muy minoritaria y estuvo a cargo de padres que fueron maestros casi de tiempo completo. Andrés, si estamos Sí. viendo el archivo que usted está leyendo, o tal vez Eh, estamos viendo algún otro, porque no, este es el que estoy leyendo, ¿no? ¿No es? estamos viendo hoy el que ya tiene Dice corrección. homeschooling. No, No, este no dice la tiene. educación presencial. Verifiquemos cuál es el archivo que quiere mostrar. Este me imagino que es la segunda fase de su proceso. No, a ver, este lo están viendo, aunque la educación en casa, homeschooling, ¿no es ese? No, ¿El que están viendo? Bueno, entonces, perdón, algo pues pasa nos estamos aquí. adelantando, pero no. Entonces, cerremos este, En todo cerremos caso, ya este. vienen Bien, las preguntas. un momentico, aquí vuelvo a compartir pantalla. ¿Y ahora Eso sí? sí, Ok, perfecto, ahora muy sí. bien. Esta es la versión, pues, la versión primitiva, ¿ok? Entonces, fui metiendo pensamientos varios
obviamente mi cabeza dando vueltas al fenómeno y tratando de redondear en párrafos sin hacer pues un ejercicio de estilo muy dramático. Entonces, aunque la educación en casa, homeschooling, pues lo puse así, no sé si ponerlo en inglés o no, pero ahí estaba, tiene una larga tradición, siempre fue muy minoritaria y estuvo a cargo de padres que fueron maestros de casi de tiempo completo. Uno conoce mucha gente que estaba en eso, entonces, pues educación presencial versus homeschooling, sí, ¿por qué no? La premisa básica es que durante el primer semestre de 2020 los colegios de casi todo el mundo estuvieron cerrados por miedo al contagio del COVID-19. Aunque aquí y allá se ven padres que vociferan sobre el riesgo que hay para la salud de los niños, esos son poco susceptibles de sufrir casos graves de la enfermedad. Todo esto es cosa que yo había leído, porque lo que uno tiene que hacer en estos casos es mantenerse muy leído sobre los temas. Uno no es que tenga que escribir sobre temas en los cuales es un experto redomado, pero sí tiene que informarse bien, no meter las patas como me pasó esa vez en Alemania. El problema ha sido saber hasta dónde son vectores de contagio para sus padres, sus abuelos, sus maestros y la gente mayor de edad que los rodea. Pese a que casi todo lo que tiene que ver con este virus ha sido puesto en duda y las doctrinas cambian con pasmosa velocidad, se tiene por cierto que los niños no son vectores muy activos de contagio, aunque dado su número, que se cuenta en millones, bien puede, entonces después averigüe cuántos millones eran, pero bueno, bien pueden tener un efecto muy potente. Al mismo tiempo, se estima que el contacto con otros niños es vital para potenciar la calidad de la educación de cualquiera de ellos, esté o no en un colegio de calidad. Me parece importante esto porque no depende de la calidad del colegio. La presencia de otros niños a cualquier nivel de calidad de la educación, yo creo que potencia. Incluso sospecho yo, los buenos colegios fueron los que mejor y más rápido hicieron la transición a los sistemas digitales, mientras que los mediocres o los malos, tan lamentablemente abundantes en la educación pública en Colombia y en América Latina, sufrieron un deterioro incluso mayor en la calidad de la educación que imparten a sus alumnos. Bueno, ustedes tienen, me imagino pueden abrirlos, tienen allá pues yo lo envié a la lista de correos que nos llegó, hasta hace un ratico no habían abierto sino como el 40%, pero bueno, todos, si revisan el correo que nos dieron, allá les debe llegar esto. Por favor, miren incluso en spam por si acaso. La severidad del impacto negativo de la educación solo virtual se discutirá durante mucho tiempo. El tema tiene incluso su lado positivo, pues obligó a los niños y adolescentes, a unos más y a otros menos, a volverse duchos en tecnologías que serán esenciales en su vida futura. Porque, a ver, uno en este tipo de fenómenos como el que yo estoy discutiendo en esta columna, pues uno quiere saber el lado A y el lado B, como en la época en que uno usaba LPs, hay canciones en el lado A y canciones en el lado B. También es cierto el estrés que todo esto ha causado en padres y madres. Al menos durante las cuarentenas ellos se veían obligados a estar en casa y podían supervisar lo que hacían sus niños, pero con la llegada de la reapertura gradual, mucha gente que debe irse mucha gente debe irse de casa. Aquí, por ejemplo, que sobraba, pero bueno, yo lo escribí así. La digitalización del mundo era imparable antes de la pandemia, pero nadie esperaba la aceleración descomunal que el bichito le causó. El bichito, obviamente, es el virus. En especial los niños ya venían digitalizados y ahora lo están en una proporción preocupante. O sea, una cosa es que alguien tenga una intensa relación con las pantallas y los botones de los aparatos, y otra que pase meses sin ver otros congéneres que la familia inmediata o 2 o 3 gatos más. Las pantallas y los sentimientos no tienen la mejor de las relaciones. Esto pues yo lo he comprobado. A cualquiera le queda difícil increparles algo hacia muchos kilómetros de allí y las esté viendo otra persona. Por ejemplo, ahorita. No puedo increpar nada a pesar de que alguna persona me está haciendo mala cara o buena cara, no sabemos. Nada sustituye el contacto de la piel. En fin, no se necesita compartir la perspectiva apocalíptica de algunos para entender que ya estuvo bien de educación exclusivamente virtual y que es preciso abrir de forma escalonada los colegios y las universidades. Si el asunto dura menos de un año, el optimista que yo llevo dentro me asegura que los daños son reversibles. Además, se puede seguir combinando lo virtual con lo presencial, me faltaba una L, entre otras cosas. Porque sin la existencia de una vacuna, los grupos tendrán que ser más pequeños y estar en espacios más aireados. Nos dirán los escépticos
que los comportamientos no serán ideales y yo tiendo a estar de acuerdo. Un colegio en el que el 100% de los niños pasen la jornada con una mascarilla puesta y se mantengan lejos unos de otros es impensable. Igual, la idea es minimizar los contagios, no reducirlos a un cero imposible. El Estado en Colombia y otros países ha invertido menos de lo indispensable, entonces habría que abordar esta parte porque la educación es un fenómeno del Estado, para mejorar las condiciones de los colegios públicos al tiempo que gasta plata en cosas que no le parecen bien a todo el mundo. Ahí estábamos hablando de Avianca, ya ustedes después verán. Mientras en Colombia FECODE, el sindicato de maestros, es muy renuente a renovar las clases presenciales, eso es, hasta el día de hoy que es así, creo que es así, para lo cual tienen exigencias, algunas razonables, otras impredecibles. En España el sindicato de estudiantes plantea una huelga general pidiendo sí o sí educación presencial. Muchos, y esto lo averigüé también personalmente, muchos jóvenes andan sucesos por la calle, por ejemplo, contaban de Fontibón, lo que ha disparado los vicios, los hurtos, la violencia callejera y a veces en materia grave. El esquema mixto, y la última idea que se me ocurrió aquí, es el esquema mixto incrementa la carga de trabajo de los profesores. Claro, si tienen que dar clases presenciales y clases virtuales, bueno, pues doble trabajo. Bueno, entonces, estas fueron las notas que yo tomé. Entonces, aquí hay que empezar. El lead tenía que estar en una de estas. Vamos a ver cuál escogí yo. Obviamente me puse a mirar y y entonces surgió así. Entonces se me ocurrió que todo esto que, a ver, aquí están viendo, Diana, por favor, ¿están viendo la Está nueva? perfecto, la gente lo está Okay, viendo, algunos están okay. diciendo que sí recibieron el correo, otros que no, bueno, eso Bueno, es así. entonces Pues miren, esta hay es preguntas. la versión original, ¿sí? El que fue el lead era el 1, 2, 3, el quinto párrafo que yo escribí cuando estaba planeando la columna, me pareció que era el lead que puse aquí, entonces, ok. Entonces, esta es una primera versión. La primera versión que uno escribe, trata uno de que sea coherente, que tenga principio, final, toda esta cosa. Yo esto les voy a mandar para que miren, pero miren aquí un detalle. Esto es primera versión. Espérate, a ver. Abrir. No, sí, esta es la primera versión. Ah, no, esta es la primera, perdón. La primera tiene 728 palabras, es decir, 4.236 caracteres con espacios. O sea, está boleada, está superpasada. ¿Ok? Y toca empezar a cortar. No, no. Entonces, en la primera versión que yo hice ya escrita, la escribí tratando de apretar las cosas. Aquí por alguna razón se está calavereando esto, pero... Ok. Aquí, como ustedes ven aquí, caracteres con espacios, 3.562. Esta primera versión que yo escribí, ya organizando el material, ¿sí? Primero, la digitalización del mundo imparable, después la premisa básica para ubicar pues el tema de los colegios en el mundo y los colegios. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les dije que hay millones, no, hay cerca de 1.600 millones de estudiantes de 190 países. Eso lo leí en el periódico, después revisé y sí, pues según se vea, etcétera, etcétera, pues. Entonces, primero, el lead, que es este, ¿ok? Esto yo les voy a mandar estas versiones. Después, lo de la premisa básica. Después, el contacto de unos niños con otros. La severidad del impacto negativo de la educación solo virtual. Ahora, obviamente, aquí ya el comentario propiamente de opinión del señor. No se necesita compartir la perspectiva apocalíptica, pues tratando de ser más o menos estable. Aquí una versión de general y esto que no estaba en la versión original. En fin, la educación básica y presencial es un derecho humano y hasta una obligación. Pues bien, a cumplirla. Esto es lo que yo llamo la CODA, que es
una manera de despedirse uno de los lectores y decirles, nos vemos otro día. Hasta aquí fue mi argumentación. Esto no lo había escrito en las versiones anteriores, ¿sí? Bueno, de todas maneras, esto, por un lado, es algo que yo trabajé solamente en la pantalla. Segundo, pues como ustedes ven, tiene 62 caracteres de pasados, que son 15 palabras, más o menos, no sé cuántas, depende. Y evidentemente, pues, estaba sin terminar de pulir. Entonces, Aquí ahora, podríamos hacerle una pregunta antes de que sí, pase a ver, a la me siguiente. parece bien lo siguiente. Les diría a los amigos que por favor empiecen a enviar sus preguntas escritas y que mis buenas Aquí lo ayudamos, damas, Andrés. porque son todas damas, uno pues está rodeado de damas que trabajan muy bien, me van a pasar me pasan las. Entonces ahora, si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, porque ahorita después les voy a mostrar con control de cambios qué le hice a esta primera versión. Pero bueno, Claro, por favor. aquí Manuel José pregunta algo muy relativo al proceso de investigación. ¿Cómo es su proceso de investigación para la columna para sobre todo evitar repetir lo que ya se ha dicho o decir obviedades? A ver, en un tema como este no se puede evitar uno no puede ser totalmente original y decirlo todo de manera, digamos, lo que es original, lo que uno busca hacer es tener una mirada personal sobre el fenómeno. Obviamente que, pues yo he estado muy enterado de esto porque esta discusión me ha tocado en el colegio de mis hijos, me ha tocado en la prensa. Yo me siento a leer más cosas, investigo todos estos temas, pero original, algo no dicho por nadie, casi imposible. Eh, en la que sale pasado mañana, que es sobre pues lo que ha pasado estos días en Bogotá, etcétera, etcétera. Yo creo que yo tengo una lectura bastante personal, pero original, algo no dicho por nadie. Eso no es necesario porque, digamos, es casi imposible tener un punto de vista original. Ahora, no decir tonterías sí es importante, porque y uno tiene que pues pelear con uno mismo, agarrar el tema, darle vueltas, prever qué le van a decir, porque lo otro que pasa hoy en día y que pasa en las redes sociales y tal es, y que es muy dramático, es que se dicen cualquier cantidad de tonterías, ¿sí? O sea, uno lee ideas falsas, ideas inventadas, hay en todos los momentos y eso sí uno quiere evitar caer en eso, claro está. Entonces, digamos que lo importante es que hay a ver, para mí es importante que esta es una posición personal que yo pueda defender y obviamente que pueda defender, qué sé yo, en una reunión, en una comida con unos amigos, en fin. Eh, no quiere uno decir, afirmar tonterías. Pues, siguiente En pregunta, si ese, hay. sí, claro, uy, hay muchas Sí. ya. No le Aquí, digo. aquí, por ejemplo, hay una muy interesante que podríamos dejar para el final, pero la voy a leer de una vez. Dice lo siguiente: ¿qué le ayuda a usted escribir mejor? ¿Las adulaciones o las críticas? Esto es Adriana Godoy. A ver, ¿qué me ayuda a mí a escribir mejor? ¿Las evaluaciones o las críticas? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Yo diría que yo no soy, pues, no soy negado al elogio. Me gusta que me elogien, pero eso no me, no me induce a escribir diferente la siguiente vez. Y lo mismo, y la crítica, a menos que sea, a ver, ¿qué pasa con la crítica? Eh, Casi toda posición que uno pueda sostener es criticable y de hecho si uno se aventura un poquito por ahí para afuera y sale a mirar en las redes y los correos, se la critican a uno. Lo importante es uno estar seguro o tener la percepción de que la crítica es relativamente infundada, de tarde en tarde es fundada y entonces uno les da la razón.
¿eso me ayuda a escribir mejor? Pues no, no sé. La próxima vez uno procuraría no caer en el mismo error, pero obviamente hay que aprender a mirarse en el espejo, a leer, a hacer autocrítica para, para es decir, la crítica que vale es la que nos lleva por dentro, más que la que viene de afuera, ¿sí? Eh, yo diría que esa es una respuesta a esa pregunta. Eh, ¿Alguna Bueno, aquí otra? hay otro. Sí, Sí. Stevens Urrego Jiménez pregunta, así como en ficción existen grandes autores, ¿sí? En materia de columnas, ¿existen grandes columnistas? Es decir, columnistas que se puedan considerar algo así como los clásicos. Bueno, palabra peligrosa la de clásicos, pero mire, eh, en los países más serios, en los países más serios, el columnista es un profesional. Se dedica a eso, escribe una o dos columnas a la semana, le pagan muy bien en el New York Times, en no sé dónde, y no tiene en principio que hacer mucho más. Además, le pagan y le ayudan a hacer una cantidad de reportería. Nosotros, como en Colombia se paga relativamente mal y uno tiene otro sitio, otra serie de ocupaciones, uno no, digamos, no llega a tener el nivel de información, de estructura de las columnas y ni siquiera, obviamente que allá también le dan más espacio. El New York Times son, no sé, 5.000 caracteres, 4.500. Eh, Uno no tiene pues el peso porque la economía no da para eso. Ahora, en ese sentido, aquí hay unos pocos personas que es importante cuando son gente con alguna especialidad que valga la pena, pero que además han aprendido a escribir. Entonces, no sé, Moisés Wasserman me parece un gran columnista, no siempre. Eh, eh, Salomón Kalmanovitz, aunque últimamente está un poquito demasiado ácido, ¿sí? Eh, no sé, últimamente me tiene un poquito decepcionado porque, porque es fácil caerle durísimo a cierto tipo de personas. Pero bueno, Moisés sabe su economía, es un conocedor, aprendió a escribir mucho mejor. Cuando estaba joven no escribía tan bien, ahora está escribiendo mejor. Y así, ahora en el país hay estilistas, ¿cómo es que se llama este? Pucha, uno que es Bueno, un... está Javier Marías, Javier, está... no siempre, pero sí, es un columnista. No, digamos Hay que sí, columnistas claro. muy leídos, claro, o No, pero es que eso no incluso quiere decir nada. No, que sean muy leídos, que sean muy leídos, por ejemplo, les doy un dato. En el New York Times, que hay magníficos columnistas, Paul Krugman, que es pues premio Nobel de Economía, escribe muy bien, y aunque es monotemático, sí. Pero hay un señor conservador, que se llama David Brooks, y yo no soy conservador, yo soy más bien liberal, pero este es un señor conservador, es decir, que ahora se le abrió a Trump, etcétera, etcétera. Es un señor conservador que escribe muy bien y piensa muy bien, entonces yo lo leo con gusto, porque es que a mí me parece importante, y esto lo tengo yo claro en el esquema de correos y de personas a las que sigo en Twitter y en otras partes, yo quiero seguir una cierta cantidad de gente que piensa muy distinto a como yo pienso, pero que tiene, pero que piensa. Es decir, entonces, o sea, uno puede discrepar, el no, yo tengo dos columnista es, corresponsales que me cascan. Hay un señor ahí que es un fanático de Trump, entonces me manda todo el tiempo cosas. Yo digo, bueno, pues déjelo, está bien, ¿sí? ¿Por qué no? Y también hay gente pues muy más a la derecha que yo. Ahora, también tengo gente a la izquierda que, claro, el problema es cuando se vuelven obsesivos y cansones, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay uno cuyo nombre no me voy a acordar, que, pucha, y me daba, y me daba, y me cascaba, y me cascaba. Yo decía, no, ya se volvió cansón, hermano, yo ya sé lo que piensa, pues imagínese si no voy a saber lo que piensa. Entonces, interrumpí la cosa, pero yo tengo, no sé, pues yo sigo a unas 10 personas y tengo unas 10 personas que me mandan correos que discrepan
abiertamente contra. Constantemente. Claro. O sea, es decir, para responderle un poco a Steven Surrego, o sea, la columna de opinión es interesante cuando está bien escrita y no necesariamente cuando refleja la opinión a la que uno adhiere, sino también esa es la manera de seducir al lector frente a No, lo que diversidad de pasa es que puntos de vista. uno tiene que poner su opinión, la propia, ¿no? Ah, no, Pues puede claro. poner la de los demás, pero pues uno tiene que poner la propia y uno quiere tener una opinión que no solo se pueda defender, sino que al final de todas las cuentas esté más o menos acertada. Ahora, vuelta y juega, a veces uno se pega que pifiada, más que todo porque uno presume que van a pasar cosas que después no pasan, entonces esa es una opción. Pero antes de pasar a la siguiente versión, un par de preguntas más y seguimos. Bueno, aquí Manuel José vuelve a preguntar cuáles son los pecados más graves de un columnista. Los pecados más graves de un columnista. Pues hay pecados formales, pero no paremos en eso, porque pues columnistas con pecados formales, pues simplemente, a ver, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, y esto no sé si es un pecado que me ha pasado a mí también, ¿cómo no? Y es miércoles, tengo que entregar la columna mañana y no se me ha ocurrido ni madres. Todo lo que se me ocurre está ya muy dicho, muy repetido, no hay un enfoque y entonces esto más que pecado le pasa a todo el mundo es que algún día uno escribe una columna sobre algo que nada que ver. Eh, Ahora, yo en principio yo leo los dos primeros párrafos de una columna y si los dos primeros párrafos están repitiendo cosas genéricas, ya es casi seguro que en el tercero no sigo, porque ya sé que al final de la columna no va a haber concluido nada. O sea, es muy importante que el columnista entre directo en materia rápido después del lead. El lead sí puede ser, eh, pero el segundo párrafo debe entrar en materia, por decir algo, no digo que haya una fórmula absoluta. Entonces, pecados esos. Hay el pecado del dogmatismo, entonces, eh, alguien que repite por enésima vez la misma cosa, el mismo punto de vista, eso más que un pecado de columnista, es un pecado intelectual, ¿sí? Uno quiere, a ver, yo procuro, no que si, yo tengo ideas ya claras hace muchos años, yo soy un veterano, yo tengo cosas definidas en mi vida, pero yo procuro no tener una idea absolutamente definida del fenómeno antes de empezar a escribir. No estoy diciendo, pues, porque sería pretencioso, que yo cambio mi punto de vista cuando me enfrento a una página en blanco. No tan claro, pero sí lo matizo, sí le doy vueltas, sí le veo salidas y le veo cosas que antes no le había visto. ¿Eso es ideal? Ahora, fácil, no es fácil. No es fácil, pero, por ejemplo, O sobre sea, el esto de la, acto, Andrés, o sea, el acto de sentarse a escribir, el hecho de sentarse a escribir una columna, aunque tenga una idea básica, al volverla a leer y al estar trabajando puede suscitar cambios en no solo la forma de narrar, sino el punto de vista que uno quiere expresar. pues a veces, no digo que pase siempre, pero a veces pasa que uno escribe una primera versión y dice, esto es súper discutible. Mi querido Andrés se miró al espejo y dice, esto que usted dice aquí es súper discutible. Vuelta y juega, no me pasa tanto porque yo hago estos ejercicios que les he mostrado y redacto primero y tengo en la cabeza primero una serie de párrafos y trato de que los párrafos no estén equivocados. El que les mandé de versión primera, yo más o menos sostengo que todo lo que hay ahí se puede defender. Ahora, no todo me cupo en la columna. Entonces, ahora, déjenme, les doy Si una quiere, pasada. avance, Sí, exacto. voy a abrir la primera versión. Abrir, primera versión, segunda versión, creo que es esta. Sí. Entonces, aquí está. Bueno, vamos a mirar todas las revisiones. Entonces, ups, ¿qué pasó aquí? No, esta no es, espérese, ¿qué pasó aquí? Cerremos esta. Cerremos esta. Y
Miremos a ver aquí. No, espérese a ver. Ahí estamos, eso, perfecto. Está, un momentico, un momentico. Segunda versión debe ser esta, tercera versión debe ser, entonces digamos que sea esta, sí. Sí. Entonces usted, aquí tienen, obviamente aquí, primero tenía que reducir el tamaño de lo escrito. No sé si esta es la versión. Pues a ver si hay otra versión, no creo. No, pero yo creo que con esa No, podemos espérate, ver espérate, a el... ver. No, es que aquí no, esta segunda versión no. Ok. Muy bien. Entonces, aquí pueden ver ustedes, les voy a explicar qué fue lo que hice. Entonces, la digitalización del mundo era imparable antes de la pandemia, pero nadie esperaba la descomunal aceleración que el bichito le causó. Quité el pronombre porque no se necesita. ¿Sí? Es un pequeño ejercicio de estilo, no digo yo. En especial los niños que ya venían hiperdigitalizados, ahora lo están en una proporción incluso preocupante. Bueno, se puede quitar el adverbio, el incluso. Incluso le da más potencia. A ver, la forma de editar un texto es que todo lo que no sea indispensable sobra. ¿Ok? Eso es un principio general. Bueno, entonces, este es un adverbio. Ahora, ¿es incorrecto? No, no es incorrecto. ¿Se pueden usar esos adverbios? Claro que se pueden, pero aquí yo creo que faltaba. O sea, una cosa es que tener, entonces que si sobraba, una, una relación, entonces intensa, lo pasé de aquí para acá porque el orden de los adjetivos después en español suele ser mejor. Entonces, me pareció que quedaba mejor corrido para allá. Con las pantallas y los botones de un aparato y otra, pasar meses sin ver más congéneres que la familia inmediata. Entonces, aquí obviamente el I o el O son importantes. Al final creo que volví a la versión original. Las pantallas y los sentimientos no tienen la mejor de las relaciones. Esa frase me pareció que esa oración estaba bien. Entonces, a cualquiera le queda, como yo tenía que ahorrar espacio, es más fácil hacer la afirmación directa. No a cualquiera le queda, que esto es un pelín retórico, ¿sí? Ahora, la retórica no está prohibida mientras esté dosificada. Entonces, es difícil incripar a un cristal. Hacía muchos kilómetros de allí lo esté viendo otra persona. Nada sustituye la piel, el contacto de la piel. Bueno, necesitaba ahorrar y la piel aquí me pareció que iba bien por ese lado. La premisa básica es que durante el primer semestre de 2020 los colegios de casi todo el mundo, entonces dice, entonces en vez de casi todo el mundo, del mundo entero, porque realmente me puse a pensar en qué, en qué lugar no dio miedo el COVID, pues yo creo que en ninguna parte. Entonces estuvieron cerrados por miedo al COVID-19. Pese a que casi todo el mundo lo que tiene, que casi todo el mundo lo que tiene que ver con este virus ha sido que, no, pese a que casi todo lo que tiene que ver con este virus ha sido puesto en duda y las doctrinas cambian con pasmosa, entonces, velocidad, celeridad. Es que creo que al final cambia el sustantivo, pero ahí hay que ir escogiendo. Se tiene por cierto que los niños son vectores poco activos de contagio, aunque dado su grandísimo número, hay cerca de 1.600 millones de estudiantes en 190 países, el efecto agregado, entonces, antes decía, bien pueden tener un efecto agregado. Esta forma de poner el sujeto adelante es una forma más potente de escribir. Entonces, el efecto agregado bien puede, le quité la N, ser muy potente. ¿Por qué? Porque se les considera no, otra vez un poquito retórica, son vectores de contagio potencial para sus padres, sus abuelos, sus maestros y la gente mayor que los rodea, quienes tienen mucho más riesgo de sufrir, un riesgo mucho mayor, pues es más largo, de sufrir casos graves de la enfermedad. El contacto con otros niños es vital para potenciar, bueno. Aquí volví a quitar otro incluso, abajo, y una cosa que yo hago, por ejemplo, aquí ven, aunque opero, son conjunciones que son casi alternativas, pero a veces uno va y mira cuántos peros tiene y tiene muchos peros,
y muy pocos aunques, entonces los puede cambiar. Tecnologías que serán esenciales en o para. La preposición aquí también es... O sea, los correctores de pruebas cada rato andan peleando con las preposiciones porque unas son mejores que otras para determinada hora. Aunque vaya estrés, el que todo esto les ha causado a padres, madres y familiares. Bueno, entonces no les muestro el resto, esto se los voy a mandar así como está para que lo puedan mirar, pero les voy a decir lo siguiente. A ver, guardar como. Lina Esperanza Chaparro preguntaba, Sí, ya voy. o pregunta, Sí. eh, Esperen una cosita nomás. Lo guardé para no confundirlos entonces. Uno que hace aquí, pues cuando está, aceptar todos los cambios y detener el... ¿sí? Entonces aquí está la versión. Aquí cuando estamos, 590 palabras, 3.493 caracteres. Aquí ya estaba bien. Bueno, listo. Guardar esto. Entonces, listo. Lina Sí. Esperanza preguntaba lo siguiente, ¿convirtió el cuarto párrafo, como entre la primera y esta versión? Pregunta, ¿convirtió el cuarto párrafo en el lead porque es el tema central de la columna o el mensaje es más importante? ¿O le pareció que atrapa más al lector? A Cuando ver, usted... yo les definí, aquí está, ahorita les explico qué es esto, pero, eh, a ver, es la última explicación, atrapa más al lector. No, desde luego que una columna como esta no agota el tema, no tiene una doctrina infalible para, ¿no? Pero sí es necesario que, por eso yo fui poniendo de corrido los párrafos en la primera versión y escogí el que me pareció que era más atractivo. Ahora, les voy a mostrar esto. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a esto? Sí, una muy operativa, pero importantísima, de Luis Mendoza. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo dedica semanalmente a escribir las columnas? Pues yo las pienso durante 3 o 4 días, 5 días, pero la pura escritura suele pasar, suelo escribirla el domingo por la noche y corregirla el lunes por la mañana, es decir, total unas 3 horas, 4 horas máximo. ¿Sí? Pero esto que están viendo aquí es una cosa que a mí me parece importante. La versión anterior que vieron después de darle de mostrarla definitiva, la imprimí en papel, porque yo pensé en pantalla que ya estaba bien, la tomé en las manos, la leí en voz alta con un lápiz y me pasó esto que ven aquí. Esto es después de leerlo en papel, que corregí esto y a mí por lo menos me parece que queda mejor, que me sale un texto mejor cuando lo... Hemos dicho, para mí es esencial poder leer en papel. Entonces, si ven aquí, este ya estaba aquí y lo quise poner aquí. La editación del mundo ya era imparable antes de la pandemia. Esto es una frase. Ese ya le da un énfasis. Obviamente no se puede poner 2 veces, entonces lo quité de aquí. O sea, una cosa es tener una relación intensa con las pantallas y los botones de un aparato y otra pasar meses sin ver más congéneres que la familia inmediata o 2, 3 gatos. Antes había puesto este I, pero después de leerlo en papel, el O me pareció mejor. ¿Por qué? No sé. Las pantallas y los sentimientos no tienen la mejor de las relaciones. Esa frase me sigue pareciendo buena. Es difícil inclipar a un cristal hacia muchos kilómetros de distancia, de allí no de distancia, lo esté viendo otra persona. Eso es un tema estilístico que me surgió al leer en voz alta. Nada sustituye al contacto de la piel contra la piel. Recordarán que esta frase tuvo varias, pero esta versión me parece más potente. La premisa básica es que, no, le quité. Durante el primer semestre de 2020, los colegios del mundo entero estuvieron cerrados por miedo al COVID. Esta redacción final es más potente que las anteriores, creo yo.
Pese a que todo el mundo, a que casi todo el mundo lo que tiene que ver con este virus ha sido, a que casi todo lo que tiene que ver con este virus ha sido puesto en duda y las doctrinas cambian con pasmosa, entonces no celeridad, facilidad. Se me ocurrió la palabra facilidad al estar leyendo en el papel. Se tiene por cierto que los niños son vectores de contagio poco activos, el poco activo lo corrí para acá, me pareció mejor, aunque dado su grandísimo número, hay 7.600 millones de escolares, no estudiantes, pulse escolares, me pareció mejor, 190 países, el efecto agregado bien puede ser muy potente. ¿Por qué? Porque pueden causar daño, son vectores de contagio potencial, no, porque es más apretado y más directo, pueden causar daño a sus padres, etc. El contacto de unos niños con otros, esta es una reacción, una aparición preferible, es vital para potenciar la calidad de la educación de cualquiera de ellos, esté o no en un colegio de calidad. Tan lamentablemente abundantes en la educación pública en Colombia y en América Latina sufrieron mayor deterioro, un deterioro mayor, pues más apretado decirlo así. En fin, les voy a mandar esto, pero pues y Pero con esta mucho ya no es gusto. la versión final, ¿o sí? Esta es la versión final Ah, ok. cuando le quite o sea, la que ¿Qué pasa? ustedes tienen en foto es esta, no sé si hay algún detalle adicional, pero esto ya es la versión final porque ahora, yo creo que el proceso, digamos, yo tengo la obsesión correccional, a ver, dejemos de compartir pantalla, ¿dónde está esto? Aquí está. Sí, porque Yo estamos tengo la escuchando. obsesión correccional, es decir, yo considero que mi talento, y me perdonan la palabra, pero si algo de eso hay, mi talento es, eh, es menos visible al puro comienzo, pero soy bueno para corregir textos. Entre otras cosas, una larga experiencia de editor me ha vuelto más experimentado en esa materia, de modo que este proceso, tal como lo he mostrado, es el que hago todas las veces. Pues a veces tengo versiones, tomo notas, las notas que vieron son más largas, menos largas, las tomo mucho tiempo antes y tengo un grupo de columnas empezadas que son ideas viejas que algún día me parecieron buenas y que en algún momento dado se pueden volver funcionales. Bueno, voy a mirar, a ver, ¿qué otra? Volvamos a las preguntas, que hay una Sí, bien interesante, a vienen ver, tres muy, muy, sí. muy importantes. Una es la siguiente, de Carlos David López Noriega. Ujú. Dice, los estilos de Daniel Samper Pisano y de Daniel Coronel o Johir Ackerman son columnas, pero en un ¿Los caso, estilos? los estilos, sí, dice así, Ujú. son columnas, pero en un caso es opinión, en otro, por lo general, parecen reportajes investigativos cortos. ¿Son válidos ambos? Pregunta Carlos David. Pues yo creo que ellos, pues Joir no, los tres son investigadores y tienen, y, y tienen opinión. Daniel Samper durante años escribió, papá Daniel Samper Pisano, escribió columnas de humor. eh, un día llegó el hermano y cometió una serie de problemas y entonces el humor se le iba oxidando un poquito, digo yo, es mi opinión personal, pero pues no lo perdió, pero le quedó más difícil. Pero tienen las dos dimensiones, o sea, ellos son gente informada y son gente con opinión. De tarde en tarde, como todo el mundo, se les va la luz. Por ejemplo, la última de Coronel, la de este fin de semana, me pareció a mí, eh, cuando uno piensa que en Colombia han sido presidentes Misael Pastrana y Daniel Samper, perdón, y Ernesto Samper, pues decir que Duque es como, yo no soy duquista, a mí no me gusta, yo no soy partidario de él, pero decir que es como más o menos el último, lo peor que ha pasado, no se puede sostener fácilmente. Vaya ustedes, sí, están de acuerdo con él. Eh,
Pero la Porque, columna está bien escrita. no, claro, que la columna está bien, están bien escritas, bien investigadas, y uno puede discrepar. Es que eso es parte del arte de la columna. O sea, todo columnista debe entender que allá afuera hay un grupo grande de lectores, ojalá sean grandes, si son poquitos uno queda muy solo, y que va a encontrar gente que discrepa de uno, que no está de acuerdo. A veces le mandan a uno la opinión, entonces uno puede controvertirla. Otras veces simplemente uno se imagina lo que dicen en la mesa del desayuno y dice, uy, este hoy yo estoy con unas boludeces hoy totalmente. O, mira, aquí más o menos le pegó. Lo mismo pasa con todos ellos. Ellos son columnistas muy experimentados. Eh, yo ir más que un estilista, es un investigador muy ácido, muy crítico, y eso está bien. Ahora uno tiene que comprarles todo lo que dicen, no. Opinión mía. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo distinguir una reseña de una columna de opinión respecto a una obra literaria? ¿Son productos distintos? Pregunta Andrea Sí, Morales. sí, sí. La reseña es un género también vinculado con el ensayo, pero la reseña es, primero, el centro de la reseña es la obra reseñada. Pintura, literatura, novela. Lo único importante, y yo siempre lo he dicho, se lo he dicho ya como editor a los reseñistas, les digo, aquí no importa qué es lo que usted piensa, en la columna sí importa lo que usted piensa, sino por qué. Entonces, en una reseña es absolutamente indispensable que se demuestre con citas y con fragmentos y con detalles de la obra reseñada por qué lo que la persona está diciendo es verdad o es válido. Y eso restringe, pues, porque la buena reseña, las buenas reseñas además no son tan corticas como se usan en Colombia, eh, pero la buena reseña es más restringida, o sea, tiene que centrarse en la obra y no en las opiniones de la persona. Mientras que en la columna hay más libertad en el sentido de que, pues aquí está Daniel Coronel y aquí está el fenómeno que él está analizando y cómo mezclan. Eso da más libertad, digamos. Aunque cuando es solamente, a ver, cuando una columna es solamente, mire, yo creo que este tipo es un idiota y paremos ahí, pues no dijo nada, porque ¿qué más da que usted piense que es un idiota o no piense que es un idiota? Eh, la gente es diversa. Dígame por qué. Ahora, ese detalle de decir por qué es esencial, ahora que lo preguntan, es esencial en la buena columna. Una buena columna de decir qué piensa usted, pero por qué también, y tener una sustentación de ese por qué. Para escribir buenas columnas hay que leer a otros columnistas, Andrés. ¿Qué medios lee usted? Pregunta Luis Mendoza. ¿Considera que el estilo de columnista se empieza a definir después de muchos años de escritura? A ver, Hay varias preguntas ahí, bueno, pero yo todas sé, pero relacionadas con... yo diría que específicamente leer 14 columnas antes de escribirla de uno no es necesario. Es necesario leer, claro, porque es que la persona que va a escribir tiene que estar informada, pero uno puede informarse en columnas, en artículos, en videos, en mil cosas, ¿sí? En libros. Los libros son importantes porque los libros son más pesados, son más largos y toma más tiempo leerlos, pero entonces no es que uno esté leyendo para que le transmitan, para que haya una transfusión estilística, porque pues pasado cierto tiempo uno ya tiene su estilo. Eh, el estilo, creo que era Hemingway que decía que era la cantidad de torpezas por las cuales a uno lo reconocen. Bueno, esa es la versión pesimista del estilo, pero el estilo también tiene un lado positivo, que es cierta manera de decir las cosas, de meter yo, por ejemplo, en la de que sale el miércoles, metí una frasecita que a mí me gusta y me puse a buscar cómo se escribía, que es Nian se sabe. Ah, pues ese es un colombianismo. Yo estaba viendo si se escribía Nian se sabe o junto, al final lo puse junto, porque me puse a averiguar y era como la versión. Pero yo
pues, que espero no ser totalmente tarado para eso, dije, bueno, aquí voy a sorprender a más de uno poniendo una frase que los va a dejar, porque no es que la gente no la haya oído, pero es muy coloquial, muy del idioma hablado. Entonces uno pone esas cosas. ¿Eso de dónde lo saco yo? No, eso yo no lo saco de nadie. Pero claro, leer buenas columnas a uno le da ideas, aunque pues uno no está pensando en imitar a nadie en ningún momento. ¿Cómo es el manejo del humor? Esa sí es una pregunta que está por aquí internamente en una columna. Dicen, Pues sí, dale. ¿Qué no, más? eso. A ver, a mí me parece, y aquí está hablando el novelista y tal, a mí me parece eh, esencial encontrar la vertiente, el filón humorístico de los temas, de los personajes, así como me parece esencial saber, por ejemplo, si un personaje qué música le gusta, pues a mí me dicen mucho sobre ese personaje, a otras personas puede que no. Ahora, si no le gusta la música, pues también saber eso. Pero eh, la hiperseriedad de los columnistas más tradicionales es una lata, porque eso congela un poco la escritura. Entonces, aquí ya uno encuentra un filoncito. Ahora, no se trata de volverse, o yo por lo menos no escribiría unas columnas puramente chistosas, puramente humorísticas. Eh, no sé, yo no lo haría, pues podría tal vez intentarlo, pero a lo que pasa es que me gusta encontrarle un lado humorístico porque la vida es un poco menos seria de lo que se piensa, hay menos certidumbre. Entonces el humor es una forma de expresar dudas divertidas, ¿sí? El humor suele centrarse, darle un poquito las vueltas a una duda, porque cuando uno le saca punta, le saca chistecito a algo, es porque hay alguna duda que se puede poner, ¿no? Este tipo sí era semejante genio, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, uno le saca. Ahora, el problema con el humor es que no es chiste, el humor debe derivarse del material que uno está, y ojalá que sea situacional y que tenga que ver directamente, y que el humor lo cause alguna contradicción interna en lo que uno está diciendo. Pero para mí es esencial. Ahora, hay temas, no sé, pensemos que en lo, la que lo policía y permiten lo de más. esta semana pasada. Encontrarle un chiste a eso, un chiste a la bomba del gas, pues, no Es sé, tal difícil. vez mejor no. Ok, hay una pregunta, se me perdieron las preguntas, pero bueno, aquí estoy, minutico. Hay varias preguntas más. Uh -huh. Eh, Ricardo Narváez dice lo siguiente, por favor que Andrés Hoyos nos diga cuál ha sido una de sus mejores columnas a su criterio, porque ya nos dijo una en donde dio unos datos que no eran, o sea, un error. Ahora que nos diga una de las mejores, yo creo que puede No ser buena sé, idea. yo soy poco memorioso. A ver, yo no estoy compartiendo pantalla, déjeme, yo miro en mi archivo a ver si hay alguna que me acuerde yo que me haya gustado. Ahí no Mientras se están va viendo, ahí no están viendo. Aló, aló. No, ahí no estamos viendo su pantalla y no la queremos ver. No, espérese a ver. Eh, Mientras tanto voy No sé, pasándola. no sé, no sé. Digamos, yo lo que Lo diría que es que, podríamos hacer es que es usted que lo yo piense llevo y aquí, la colgamos en Facebook. bueno, muy bien, pero aquí aquí tengo una que se llama El Panqueque, que es sobre una cosa de esto 2017 que uno de mis hijos decía, a ver, abro aquí. Mi hijo de 6 años escribió la palabra sí, en vez del feo panqueque. Sí, sí, digamos que yo diría que una de cada 10 me sale bien. A veces una de cada 5 si estoy de buenas. Y yo sí, yo pienso, pues si ustedes todos se animan y me dicen y me ayudan con esto, yo pensaría que podemos incluso hacer una edición, porque yo después de pelear allá en El Espectador tengo los derechos
de las columnas, salvo los últimos 2, 3 meses, X meses, pero es importante ver, a ver, esto me resulta interesante. A veces leo columnas de hace 10 años y digo, qué pifia, maestro, estaba pensando que este mundo iba para otra parte. Pero a veces, y me ha pasado más de una vez, digo, no, yo aquí sí estaba viendo una cosa que después pasó. Estaba viéndolo antes cuando no era, todo el mundo no pensaba igual a uno. Entonces, unas por otras. Ya les dejaré, pues, sí, a lo mejor hacemos una edición de las columnas. Incluso yo pensaba, pues, ya que estamos en esto, a veces poner alguna postdata en la columna que pongo yo, pues ponerla, hay que ponerla como uno la escribió, salvo por algún error colosal. La de Berlín no la voy a meter, pues quede como un zapato, entonces esa no la voy a meter. Entonces, pero, y otras, una vez le atribuí a José Alfredo Jiménez una canción que no es de él, y el argumento que daba me quedó sonando. Yo decía, José Alfredo Jiménez jamás pone una palabra rara, y en la canción que estaba atribuyéndole tenía una palabra rara. Y después me di cuenta de que, pues, justamente él no ponía palabra rara y que no era de él. Pero bueno, errores eh, que todo Pero el lo que importante ahí es de pronto admitirlos en algún momento como usted lo hace sí, ahora. pero no en el sentido, yo lo admito si me agarran y si me mandan un correo, pero escribir disculpas la semana siguiente, decir, no, creo que Pues a la menos vez de de no Berlín verdad. dije que me había boleado, pues en la siguiente puse una postdata ahí chiquitica, pero en general uno, pues, si comete un error, eh, Aquí hay una pregunta muy interesante sobre el espacio de las columnas de Mauro Sierra. Dice, ¿qué opina de los agarrones que se dan entre columnistas y que terminan usando sus espacios en medios para pelear con otros? ¿Hay alguna falta de ética allí? Yo no. pensaría que es un No, tema que... no, yo lo que diría es que eso no puede volverse una costumbre porque, porque yo de tarde en tarde, cuando la discrepancia es reiterada con tal persona, no sé qué, de tarde en tarde, cada X tiempo, digo que mi vecino de no sé dónde, no sé qué, que está equivocado por tal y tal razón. Hay que decir por qué, ¿no es cierto? No solo qué opina uno, sino por qué opina lo que opina. Pero, pero no tiene sentido andar corrigiendo los desatinos de los demás, entre otras cosas, porque cada rato se ve que si este dice A, este dice no A, y se ve, hay columnas, pues imagínense en política tal candidato, pues hay una columna a favor y una columna en contra, cada rato, todo el tiempo. Entonces, También preguntan por acá, yo creo que podemos ir haciendo una síntesis ya de esta sí. conversación y gracias Andrés. Mire, la última pregunta Tratemos sería, mañana de pronto de tener una conversación con alguien, pero vamos a ver. perfecto. Dime. Cuando se sabe que una columna será muy polémica, algunas personas le advierten a las personas implicadas que será publicada. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Generalmente advierte o no advierte? A ver, si hay un ataque personal, yo no hago columnas de denuncia, no sé, estaban hablando de Daniel Coronel. Daniel Coronel a veces pone pinta de verde a no sé qué personaje. Yo me imagino mm, que a veces puede que le diga a la persona, aunque pues la persona tiene el derecho de réplica en los medios. De modo que, ahora, yo como en general, mis columnas sí son de opinión y no son, digamos, a mí no me gusta, pues no me meto porque eso es difícil y el espacio de 3.500 caracteres para una denuncia es muy estrecho. Si uno va a denunciar que no sé quién se robó tal cosa, eso no cabe en 3.500 caracteres, ¿sí? Cabe en 15.000. Entonces, mejor no. Además, pues no sé, yo no soy un columnista de denuncias. De tarde en tarde opino que tal cosa estuvo mal,
y listo. Pero no... Bueno, Andrés, entonces vamos al resumen de la sesión de hoy, porque yo creo que es interesante para la gente que ha estado muy juiciosa ahí Bueno, les con... voy a mandar las distintas versiones de lo que les mostré para que los que quieran vean qué fue lo que se hizo en las columnas y cómo evolucionó la reacción. Les voy a mandar eso a los correos que tengo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando acá. Muchas Una gracias, última Andrés. pregunta, si hay una por ahí flotando que suene ¿Hay bien. alguna última pregunta? ¿Cómo dividir o separar de, la opinión de la propaganda en las columnas? Pregunta Luis Mendoza. Pues la opinión es un poco lo que yo les decía, no tener una serie de ideas fijas, no partir de las conclusiones ya prefijadas. La propaganda, el partidista y tal, es cuando uno ya tiene de entrada el punto de vista absolutamente y entonces sabe que está tratando de vender algo, ¿sí? De vender un candidato, de vender una idea, de modo que yo diría, yo por ejemplo, casi que por principio trato de no defender en mis columnas una idea fija, prefijada. Yo a veces tengo candidatos para las corporaciones y por lo tanto, claro que a veces defiendo una candidatura. Digo por qué, ¿sí? Y por qué me parece preferible a las otras que hay, pero la idea de ser un calanchín de alguien, yo por ahí he usado la palabra más de una vez en la columna. Cuando alguien es un calanchín es un fastidio. Mejor no leerlo. No, los calanchines, mejor leer al original. Si el calanchín que defiende a no sé quién, pues también averiguemos qué piensa no sé quién. Bueno, eso. Eso es. Bueno, pues gracias a todos y gracias, Andrés, por estar aquí en este Gracias espacio. a ustedes. Nos vemos mañana. Vamos a ver cómo organizamos la de mañana y porque pues Tendremos ya nuevas opciones con nuevas claridad. opciones. Bueno, Y nada, les recomendamos el libro de por Andrés. favor, de todas maneras, los que quieran, si ya tienen mi correo, mándenme una pregunta, con gusto la considero para resolverla. Piénsenla un poquito y ya, listo. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, Andrés. gracias a ustedes. Hasta luego.